Je porte un jean bleu, une chemise violette, une casquette violette, des gants blancs et des chaussures orange. Et je suis impératif, je suis bizarre. Muy bien. Ahora, je m'appelle Wauliji. Je suis grand. J'ai 32 ans. A ver, di je. Yo tengo je. Y cuando veas la AI suena como que sonríes, porque la AI es una E abierta. Entonces, cuando vean una AI, pronuncien como si estuviera una E, pero abierta. Sonrían. Je. A ver, traten de hacer eso. Je. Muy bien. J'ai 32 ans. Je suis maigre. Ahí suena E, ¿te acuerdas? A ver, di, je suis maigre. Je suis maigre. Mon visage est allongé. J'ai les cheveux châtains. Ma moustache est noire. J'ai le nez aquilant. Aquilant quiere decir aguileña. ¿Okay? Je porte un jean bleu, une chemise violette. A ver, ahí, que la camisa es femenina. ¿Qué le faltaría a Violette? La E. Pero aquí, Violette, cuando se hace femenino, le pones doble T y una E. Violette. Y un casquete. Ahora también, un casquete violette. ¿Qué le pasaría a Violette? Un casquete. Muy bien. Des gants blancs et des chaussures orange. ¿Qué pasa con chaussures si es plural? También el color. Pero si zapatos es plural, el color. También. Orange. El único color que no se pone plural, acuérdense, es marrón. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Maigre es flaco, no delgado, flaco. Muy bien. Espérenme. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Entonces, ¿quiénes han presentado tarea? ¿Cómo te llamas? López García, José. Ajá. Muy bien. Saraí, tú presentaste, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a continuar. ¿Alguien quiere presentar o ya no? Yo, profesora. A ver, José, muy bien. Ajá. ¿Quién más presentó? ¿Quién más presentó Yo presenté. Cintia. Muy bien, Cintia. ¿Sí te quedó claro las correcciones, Cintia? Sí, profesora. ¿Se lo podré enviar después para ver si las corregí bien? Sí, claro. Bien. A ver, nada más que aquí no podemos ver, pero muy bien. A ver. Empieza a leer. ¿No se ve? Casi no se, está muy... ¿Pero sí se ve o no se ve? Muy poquito. ¿Y lo puedes agrandar? Okay. A ver. Ahora sí ya. ¿Así está bien? Ajá. Ok. Il s'appelle Georges. Il vient de France et il parle français en anglais. A ver, ahora, il est más en grand tétor. Il est dégarni. Perdón. Como ya vamos a ver el pasado, y quiero que el presente les quede muy claro, que cuando es verbos en er, no se pronuncia la E, je parle. Entonces, okay. A ver, il s'appelle, empieza. Okay. Il s'appelle Georges. Il vient de France. Un grand tétor. Il est dégarni et il a une barbe moustache noire. Il a des points d'yeux noirs, des sourcils épais, une petite bouche, un petit nez et des petites oreilles. Georges porte un chapeau marron, une chemise blanche, un cravate noir et un costume marron avec des chaussures noires. C'est une personne joyeuse, honnête, drôle, un petit nid de grand type. Muy bien. Il s'appelle Georges, il vient de France et il parle français et anglais. Il est mince, il a une grande. ¿Qué le pasa ahí a une grande? ¿Qué le pasa? Si cabeza es femenino, ¿qué le falta a grand? A la E. Porque es femenino, ¿de acuerdo? Une va de acuerdo a cabeza grande femenino, une grande tête. Okay. ¿Y qué le pasaría a redonda? Igual, ¿no? Claro, porque la cabeza es femenino y los adjetivos que van
van en femenino. Ujú. Ok. Sí. Y le gané, pero aquí te faltaría el verbo. Y le más, y la, il, te falta también ila. Il est más, il a une grande tête ronde, il est dégarni. Ahora puedes poner il porte une barbe et une moustache noire. Ok. Sí, te falta el sujeto. Acuérdate que en francés tenemos que poner siempre el sujeto. ¿De acuerdo? Ok. Solamente ahora que veamos el imperativo vas a Sí. ver que en esos momentos sí podemos quitar el sujeto, si no, no. Il a des grands yeux noirs, des sourcils épais, une petite bouche, un petit nez et des petites oreilles. Il porte un chapeau marron, une chemise blanche, une cravate noire et un costume marron avec des chaussures noires. C'est une personne joyeuse, honnête, drôle et un peu timide et craintif. Muy bien, sí, muy bien. Ok, ¿Quién gracias. eres? Christopher A Bell. ver, Christopher. ¿Quién más quiere presentar? ¿Alguien? Bueno, Yo, profesora. a ver. ¿Qué fue ayer? ¿Quién presentó? El lunes, ¿quién presentó? Yo, profesora. Por ahí, Carla. ¿verdad? ¿Perdón? Carla. Carla, ¿verdad? Carla. Carla. Yo también presenté el lunes. Bien. A ver, presenta. Esto es para que todos nos fijemos cómo trabajar. A ver, ¿quién presenta? Voy. Ajá. ¿Se ve? A ver si lo puedes hacer más grande. Ahí está, perfecto. ¿Así? Sí, pues muy bien. Bueno, dice, bonjour. Pronom ist Jamie Narpit et mon nom de famille ist Aguayo Vega. A ver, de familia. De famille. Oui. Je suis né le... ¿cómo se dice? 6. 6 septiembre. Dumim. A México. Je suis estudiante de Detroit en Guam, Azcapotzalco. ¿Es hombre o mujer? Mujer. Ajá, je suis estudiante en droit. Androa. Uh-huh. ¿Cómo se dice? J'aime la música, le popcorn, le froid, le froid, el autumn de chocolate y le cinema. Je n'aime pas les arachnes, les araignées, les venems, les poissons, les Poisson. poissons, le pluie, la pluie y les chats. et les chats. Ouais. Je suis un jeune fille de ¿cómo se dice 20? 20 ans. De 20 ans. Chevor, tete, A ver, petit. entonces aquí es como si dijeras yo tener. Entonces, ¿cómo dices yo tengo? J-A, apóstrofo, ahí, G. Quítale avoir y pones ahí. Si puedes, Okay. Sí, G, ajá. Tete petit. Oui, la tête petite. Je suis mans. Oui. J'avais le visage rond. Entonces, en lugar de decir avoir, pones yo tengo, J. J, Ye. apóstrofo, ahí. J, oui. Ok. J'avais cheveux noirs. J, no, J, les cheveux noirs. Quítale avoir y pones ahí. J, les Okay. cheveux noirs. Chez les violons. Les cheveux mi-longues, oui. Chez les yeux marrons. Les yeux marrons. Je porte lunettes.
Il y a une petite bouche, chef. Oui. J'ai les petites nails. J'ai des petites oreilles. Oh, et j'ai des petites oreilles, oui. Oreilles. J'ai porté una chemise rose, un pantalón noir y un collar blanche. Et un collier blanche. Un collier Pero como es blanche. masculino, blanc. ¿De acuerdo? Blanc. Entonces, Ok. cuando hablemos en presente, aquí dice je porte, si la E. Je porte, ¿oui? Bueno, después sí lo califico. Entonces, acuérdense con je. Bonjour, es que como está chiquitita la letra, casi no la puedo ver, pero bueno. Mon prénom es, mon prénom de famille est Aguayo Vega. Je suis né le septembre, a ver, di septembre 2001. Septembre 2001. 2001. Ahora, cuando sea país completo, ponen au Mexique. Au Mexique. Si es Ciudad de México, ahora podemos decir, antes se decía a México, Ciudad de México. Ahora tenemos que decir dans la ville de México. Je suis étudiante de droit à la UAM. De droit. J'aime la musique, les popcorn. Oui, como que es plural, ¿verdad? Les popcorn, les froids, l'automne, les chocolats et le cinéma. Je n'aime pas le céréalier, les bananes, les poissons, la pluie et les chats. Je suis une fille de 20 ans. Acuérdate, le quitas savoir, ¿eh? J'ai la tête. Acuérdate que en francés siempre tenemos que poner artículos. No puedo decir yo tengo cabeza, no. Yo tengo la cabeza. J'ai la tête ronde. Ahora, como la tête es femenino, ¿qué tenemos que poner? Ah, bueno, perdón, está bien. La tête petite, je suis mince et j'ai le visage rond. J'ai les cheveux, siempre con artículo, los cabellos, ¿de acuerdo? Les cheveux noirs et je porte des lunettes. J'ai une petite bouche et un petit nez. J'ai des petites oreilles, je porte une chemise rose, un pantalón et un collet blanc. ¿De acuerdo? Como collar es masculino, quítale la HE, blanc. ¿De acuerdo? Ok. Blanc y no, ya no veo el último renglón. Que también ya. Bueno. Muy bien. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver lo que sus compañeros ya empezaron a ver rápidamente. Nous allons voir les goûts et les préférences. ¿Oui? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous détestez? Después de esto, si alguien quiere presentar su personaje, muy bien, ya ven cómo empiezan a presentar bien, con errorcitos lógicos, pero se corrigen. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien quiere presentar su trabajo? ¿No? ¿Ahorita? Bueno, lo tienen que presentar porque así hablan. Bien, vamos a ver aquí trabajo en clase. Les puse les goûts et les préférences. ¿Sí? Esto lo vimos en francés 1. ¿Todos lo vieron en francés 1, los gustos y las preferencias? ¿Sí lo vieron en francés 1? Sí. ¿Todos? Bueno, rapidísimo vamos a ver rápido, porque sí veo que lo conocen. Acuérdense que le goût et les préférences, lo que le decía a su compañera, siempre tienen que tener, toujours, vous devez mettre les articles la, le, les. Même un article en, une, de. Y digo en español. En el francés casi no se puede decir tengo cabeza o siempre tenemos que poner un artículo. Así cuando decimos yo hago fútbol, siempre un artículo. Cuando tengan los verbos, y eso no se les olvide, les verbes aimer, détester, adorer, préférer, on utilise les verbes, les articles la, le, les. Très important, como en español. En español, yo digo, me gustan los chocolates, adoro la música, detesto la violencia, la, le, en español. En francés, en este caso, sí es lo mismo francés-español. Habíamos visto, ahora, presente. Vamos a empezar a ver el pasado.
s'il vous plaît, y se los dijo desde, y esto cuando, ahora empezamos también a ver con esto, el presente, para entrar a passé composé. Pero mi primera cosa, y se los digo para que lo entiendan bien, quítenle la terminación ER a los verbos que terminan en R. ¿Qué queda? Aime, adore, déteste. Esa pronunciación, si le quito la ER a los verbos, va a ser, por ejemplo, en este caso, adore. Adore va a ser para yo, para tú, para él, para ella, para un pronombre que es on, para ellos y para ellas. Entonces, si le quito la ER, queda j'adore. Por eso hace rato les di a sus compañeros que en presente no se pronuncia la E. J'adore, j'adore, il adore, elle adore. Pluriel, ils adorent, elles adorent. ¿D'accord? Ahora, conjúguenme el verbo. ¿Quién me quiere conjugar el verbo detesté? Y con eso estamos viendo el tema también para empezar a ver pasado. Detesté. A ver, ¿quién me lo quiere conjugar? Sí, profesora, yo. A ver, conjúgalo. Sería je déteste. Oui. Il déteste, elle la déteste. ¿Todo el verbo? Sería tu détestes, nous avons déteste. No. A ver, fíjate, ¿por qué pusiste nous avons? Simplemente es déteste. Ok, nous déteste, vos déteste, Y lo elles déteste, elles déteste. Ahora, fíjense bien, je déteste, hasta la T. Si le quitamos la ER, queda hasta la T la conjugación. Je déteste. Y márquenla. Je déteste, tu détestes, il déteste, elle déteste. Nous détestons. Siempre nous va a terminar en ONS. Détestons. Ahora, la única E que voy a pronunciar en presente es vous. Vous détestez, il déteste, elle déteste. Fíjense cuál es la diferencia. Ajá. Porque nous détestons, vous détestez. ¿Sí? ¿Quién quiere conjugarme el verbo adorar? Adorer. ¿Quién dice yo? Si gusta yo, profesora. A ver, pronuncia. Ajá. Sería j'adore. Ajá, muy bien. Le quitaste la R y queda la ER y queda adore. Muy bien. Tu adore, il adore, elle adore, nous adorons, Oui. vous adorez, il adoren, Ils adorent. y les adoren. No. Sí, muy bien. Nada más lo último. ENT no se pronuncia y queda hasta la R. Igualito. Adore. ¿Sí? Ok. Adore. Ils adorent, elles adorent. Oui. ¿Quién quiere? A ver, Fernanda, ¿puedes conjugarme el verbo amar? Y se dice j'aime. Fer. Sí, profesora. ¿Yo, Fer, o la otra Fer? Bueno, primero una y después la otra. Bueno. J'aime. Il aime. Oui. Elle aime. Tu aimes. Vous aimez. Y nous avons. Muy bien, se lo repito. J'aime. Entonces, aime va a ser para 6 personas. Aime. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime. Nous aimons. Acuérdense, ONS voy a pronunciar on. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. A ver, hola otra vez, Fernanda. ¿El mismo? ¿Sí? Sí, para que les quede claro cuál es la diferencia en presente. J'aime. J'aime. You aime. Il aime. Elle aime. Nous aimons. Oui, Vous aimez. oui. Il
il, em, el, em. Bien, nada más, y eso para que vayan pronunciando perfecto. Observen cómo el nu termina en S y M empieza en vocal. Cuando la palabra termina en S y la siguiente es una vocal, se hace lo que se llama la liaison o ligadura. La última letra de una palabra con la primera de la otra se pronuncia, se une. Nous s'aimons, vous s'aimez, il s'aime, elle s'aime. ¿De acuerdo? Bien, Diego, Fernando, ¿estás? Diego. Elizabeth Flores, ¿estás? Fernanda Lanzagorta, ¿estás? Fernando. Gabriela, Fernanda, ¿estás? Ahí hablaste, ¿verdad? Sí, profesora. Asheli. Asheli. Melanie. Martín Chávez. Rocío. ¿Me escuchan? Rocío. A ver, Rocío. ¿No me escuchas? Ajá. Jamie. Sí, profesora, aquí estoy. A ver, ahora, conjúgame el verbo adorer. ¿Sí? Conjúgame el verbo adorer. ¿Sí? Ok. Aquí. J'adore. J'adore. Tu adores. Oui. Il adore. Il adore. Il Elle adore. Elle adore. adore. Elle adore. Adore. Ujú. Nous adore. Adorons. Entonces acuérdense Adore. que nous siempre se va a pronunciar ONS. Nous adorons, oui. Vous adorez. Adorer, oui. Et vous Adorez. adorez, oui. Ils Ils adorent. adorent. Oui. Y él adora. Muy bien. Ils adorent, elles adorent. Como termina en S y después una vocal, pones nous adorons, vous adorez, ils adorent, elles adorent. Luis Alejandro, ¿estás? Luis. Yareli. María Alitzel. José, si estás. A ver, José Alfredo, José. El verbo adorer. Sí. Esto es para que se enseñen a cuál es la terminación del presente, porque ahora que veamos pasado, van a ver la diferencia que hay entre passé composé y présent. A ver, José Alfredo. Con adore. ¿Sí? El verbo que tú quieras de los tres. J'adore. Ya, Tu ya, adores. ya. Ya. ¿Por qué digo ya? Porque la J está huérfana, ¿se fijan? Como queda huérfana, adopta la vocal siguiente. Ya. J'adore. J'adore. Tu Ujú. adores. Il adore. Nous adorons. Vous adorez. Ils adorent. Elles adorent. Muy bien, muy bien. Eric, ¿estás? Sí, maestra. A ver, Eric, el verbo que quieras. Ay. J'aime, j'adore, je déteste. Pues hace rato hice el de test, pero así no se me ocurre ningún verbo. Ahorita que están ahí, detesté. ¿El detesté otra vez? Sí, o adoré, o el que quieras. A ver, sería je déteste, el déteste, tu détestes, nous détestons, vous détestez, il détestes, elles détestent. Ahora, fíjate bien. Nada más tienes que poner detest 6 personas. Je, tu, il, elle, plural, il, elle. Detest. ¿De acuerdo? Sí. Lo único que vas a cambiar es detestón, detesté. Pero detesté, quítale la ER. ¿Y qué te queda? Sería Detest. je déteste. Así como dijiste, je déteste,
Conjúgame yo, tú, él, ella, ellas y ellos. Il déteste, elle déteste, tu détestes, elles détestent, ils détestent. Oui. Ahora sí, nous. Nous détestons, vous détestez. Ahora sin la E, sin la Z. Detesté. Detesté. Es Vous la détestez. única E que vas a pronunciar. Mauricio, ¿estás? Luis, Alejandro. Bueno, ahora se les pegaron las sábanas. Bien. Ahora sí, ¿qué es que vous aimez? Va a ser muy rápido porque ya lo vieron en francés 1, pero nada más para que se acuerden. J'aime la peinture, les ordinateurs, les cirques, oui. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? Aquí, les cirques, Profesor, una pregunta, ¿está presentando pantalla? Ay, sí, ¿por qué no me lo dicen? Pues yo con razón, yo con ay, a ver, permítanme. Yo ya estaba con sus, a ver. Yo ya que estaban viendo, por eso yo les, bueno, por un lado salió mejor así no lo ven, pero bueno, vean, ¿sí? Entonces, bueno, estábamos viendo le goût et les préférences, ¿sí? Bueno, ya vimos que con los verbos le goût et les préférences, avec le verbe aimer, aimer, vean, aimer, detesté. Por eso les decía hace rato que los verbos, aimer, detesté, quitaran la terminación ER. ¿Y qué queda? J'aime, j'adore, je déteste. ¿De acuerdo? Y la negación, je n'aime pas. Tu n'aimes pas. Acuérdense que, y esto es importante, con los verbos aimer, detesté, etcétera, ponemos los artículos siempre la, le, siempre. Para todo, los verbos aimer, detesté, etcétera, porque en francés hay otros artículos que debemos aprender, que cuando cada verbo, bueno, en este caso amar, detestar, como en español llevan los artículos la, le. ¿Qué es que vous aimez? Ahora sí ya entiendes por qué les pongo je déteste, quítenle la R, je déteste, tu détestes, il déteste, nous détestons, vous détestez, il déteste. ¿De acuerdo? Importante porque el presente, ahora que veamos el passé composé, vean por qué insisto que no se tiene que oír la R. ¿Alguien no ha pronunciado los verbos? Todos ya conjugaron verbos, todos. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué es que vous aimez? ¿Qué es que vous détestez? J'aime beaucoup, j'adore, j'aime bien, j'aime. Entonces, lo máximo es j'adore, me gusta mucho, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime. La peinture, les ordinateurs, les cirques, la musique, la danse, hacer compras, faire les courses. Cada quien va a tomar algunos y me va a decir, faire les courses, ¿sí? Les musées, les expositions de peinture, les cadeaux, los regalos, les chocolats, les cafés, el dinero, l'argent, ¿sí? La faire, que en este caso, salir con amigos, sortir avec des amis, la mère femenino, las joyas, les bijoux, sortir avec des amis, faire la fête, les chiens, la sculpture, la pinture, la musique, ¿sí? ¿Qué más? Les enfants, Navidad, Noël, les voyages, los viajes, tocar un instrumento, jouer d'un instrument, chanter, les fleurs, les voyages, oui. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Por ejemplo, Saraí, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes, Saraí?
La chocolate. J'aime la... Plural. Les Ok. chocolats. J'aime Les le chocolats. chocolat. J'aime la mer. La mer, oui. Y j'aime le cinéma. Le cinéma. Muy bien, ella dijo j'aime. Oui. Carla, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes, Carla? J'aime la cinéma Le. et Le masculino. Le cinéma. Oui. et la peinture. La peinture. Fernanda, Fer, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes, Fer? J'aime. ¿Le puedes bajar? J'aime faire les courses. J'aime faire les courses. Hacer compras. Ahora que fue el buen fin, ¿verdad? J'aime faire les courses. Très bien. ¿Qué otra cosa? J'aime beaucoup la musique. La musique. La musique, oui. La musique, oui. J'aime le cinéma. Le cinéma, très bien, oui. Ajá. Cynthia, qu'est-ce que tu aimes? ¿Quieres decir otra cosa? No, ya. Bien, Cynthia, qu'est-ce que tu aimes? J'aime la danse. La danse. En este caso puede ser la danse o bailar, danse. Se dice danse porque termina en ER y si los verbos en infinitivo se pronuncia la E. La danse o danse. ¿Qué más? ¿Qué más? Cintia. Noël. Noel, Navidad, el mes que Le Noel. voyage. Le voyage. Le voyage o voyager. Viajar. Voyager, muy bien. Ajá. Le fleur. Les fleurs, oui. Très bien. Christopher, qu'est-ce que tu aimes? J'aime les peintures. La peinture. La peinture. La peinture. La lecture. La lecture, oui. Et sortir avec mes amis. Sí, sortir avec mes amis. Ahora, la lecture, o puedes poner el verbo leer, se escribe lire, lire. Oui, j'aime lire, oui, j'aime sortir avec mes amis, regarder la televisión, etcétera. Muy bien. Diego, no estás, ¿verdad? Gabriel, a ver, Fernanda, Gabriela, ¿qué es que tu aimes? Fernanda, ¿qué es que tu aimes? J'aime la musique. ¿Perdón? J'aime la musique. La musique. La musique. La danse. La danse o danser. Le cinéma. Le cinéma, très bien, oui. Rocío, ¿qué es que tu aimes? ¿Me escucha, profesora? Rocío. Sí, sí te escucho ahora, Rocío. ¿Qué es que tu aimes? J'aime regarder la televisión. Regarder la televisión, oui. Danse. La danse o danser, oui. J'aime les museos. Les musées, très bien, oui. J'aime le café. Le café, très bien. Jamie, qu'est-ce que tu aimes? Jamie, qu'est-ce que tu aimes? J'aime la musique. La musique. Oui. La musique, oui. Les fleurs. Les fleurs. Les fleurs. Les fleurs, oui, les fleurs. Y le cinéma. Le cinéma, très bien. José, qu'est-ce que tu aimes? José, qu'est-ce que tu aimes? J'aime le café. Le café, oui. Le cinéma. Le cinéma, oui. Et la lecture. La lecture. Et la lecture, très bien. Eric, qu'est-ce que tu aimes?
J'aime J'aime, oui. le café. Oui. J'aime les chiens. Les chiens, oui. J'aime manger orange. ¿Comer naranjas o qué? Sí. Manger des oranges. Lleves Cada orange. vez que sea una palabra plural, póngale el artículo des orange. Poco a poco les voy a explicar por qué. Je mange des oranges. Muy bien. J'aime les Mavis Temps. ¿Eso qué es? Pues ahí abajo dice, es una tormenta. Le Mavis Ah, le mauvais temps. Le mauvais temps, el mal tiempo. ¿Sí te gusta el mal tiempo? Sí. Uy, bueno, le mauvais temps. ¿Cómo? Le mauvais temps. Muy bien. ¿Alguien faltó de hablar? ¿Todos? Bien. Yo, Ahora sí, profesor. ¿quién eres? Yareli. Ay, Yareli, es que cuando tomé lista no estabas. A ver, Yareli. Ajá. A ver, Yareli. J'aime les expositions de peinture. De peinture, les exposición de peinture. Ahora, como les exposición, vean una S y una vocal. En este caso sí se puede pronunciar la S y decimos les exposición de peinture. Oui, les exposición de peinture, oui. Les Muy chiens. bien. Les chiens, oui. Les chiens. La musique. La musique, oui. Et la lecture. La lecture, très bien. ¿Todos ya hablaron? Alors, qu'est-ce que vous détestez? Vean como en gusto todo se rompe, ¿verdad? Je déteste, aquí, decía su compañero, le vent, hay unos que les gusta mucho, las moscas, les mouches, las cucarachas, les cafés, los pleitos, les disputes, les rateros, les voleurs, las enfermedades terribles como el COVID, les maladies, les mauvais temps, el mal tiempo, la chaleur, ¿sí? Les bruits, el ruido, les ordures, la basura, la corrupción, la tristeza, les désordres, la pluie. Oui, alors, qu'est-ce que vous détestez? Eric, qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que tu détestes? Sí, je déteste la musique. A ver, la déteste. Acuérdate que tienes que pronunciar hasta la Sí. T. Je déteste la musique. Les mouches, las moscas. La politique. La politique, oui. La tristesse. La tristeza. La tristeza. La tristesse. Oui. Estoy pensando. Et la cigarette. Et la cigarette, très bien. Et la cigarette. Oui. José, qu'est-ce que tu détestes? Je déteste les cigarettes. La cigarette. Les cafards. Les cafards, oui. La pluie. La pluie. Pluie. La pluie. La pluie. Oui, la pluie, très bien. Yareli, qu'est-ce que tu détestes? Je déteste les araignées. Les araignées. Les araignées, la politique, Oui. et la chaleur. La chaleur, oui. Ay. La chaleur et... Les mensonges son las mentiras, ¿eh? Les mensonges. Muy bien. Jamie, qu'est-ce que tu détestes? Je déteste la pluie. La pluie, oui. Les araignées. Les araignées. Les araignées. Oui. Y les mensonges. Les mensonges. Les mensonges. Mensonges. Muy bien. Rocío,
Qu'est-ce que tu détestes, Rocío? Je déteste la cigarette. Oui. Je déteste le vin. Le vin. Je déteste les mouches. Les mouches, oui, très bien. Oui, très bien. Perdón. ¿Puedo presentar ahorita mi Sí, descripción? claro. Nada más terminamos de esto y presentas, Rocío. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Sí, es que tenía unos problemas con mi audio. Ah, bien. Fernanda, Fernanda, qu'est-ce que tu détestes? Je déteste le pluie. La pluie, oui. La pluie. Je déteste la corrupción. La corrupción. Todo lo que termina en tion van a pronunciar sion. ¿De acuerdo? Todo lo que termina en tion pronuncien sion. La corrupción, oui. Les cafards. Les cafards, oui. Et la pollution. 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 ¿De acuerdo? Pollution. Bien, Christopher. Qu'est-ce que tu détestes, Christopher? Je déteste les mensonges. Déteste hasta la T. Je déteste los mensonges. Les mensonges. Les mensonges. La Oui. pollution. La pollution. Et les chaleurs. La chaleur. Femenino, ¿eh? La chaleur. Femenino. La chaleur. ¿De acuerdo? Cynthia, qu'est-ce que tu détestes, Cynthia? Je déteste la cigarette. A ver, je déteste. Je déteste. Muy bien, la cigarette, oui. Les cafards. Les cafards, oui. La corruption. La corruption, oui, très bien, oui. Muy bien. Fer, qu'est-ce que tu détestes? Je déteste les araignées. Oui. Les maladies. Les maladies. A ver, acuérdense que la palabra, cuando termina en ES, no se pronuncia ni la E ni la S. ¿Qué es lo que me va a decir que es plural? El artículo. Ahora, cuando sea el artículo plural, le, vamos a ver cuál es la E abierta. Es cuando sea el plural. Ahora digan le, pero como si estuvieran sonriendo. Abran su boca y digan le. A ver, digan le. A ver, di le. Le. Ajá, le maladie. En cambio, cuando sea, por ejemplo, el vino, hagan su boca como si redonda, como si fueran a dar un beso y digan le. A ver, digan le. A ver, digan le. A ver, jueguen un poco, cerrando, abriendo, cerrando, abierto. A ver, digan le, 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 le. Esto es importante porque, por ejemplo, aquí, le maladie. No sabríamos, ¿verdad?, si estamos hablando en singular o plural. Le, cuando sea una E alargada es plural. Le maladie. Muy bien, continúa. Le bruit. Ahora, le bruit. Le bruit, ajá. En cambio plural, le. A ver, digan le bruit, le. Traten de hacer este juego con los labios redondos y una E casi muda. Le. Sonriendo, una E abierta. Hagan una E como diciendo le. ¿Sí le está quedando claro? ¿Sí? Carla, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes, Carla? Je déteste. Je déteste. Se tiene que oír la T. Je déteste. Je déteste. Pas les mauvais. ¿De qué, perdón? Pas les mauvais temps. Ah, les mauvais temps.
Le mauvais temps. Le mauvais temps, el mal tiempo. En cambio, a tu compañero le encanta. Le mauvais temps. ¿Qué más? Je déteste les araignées. Les araignées. Les araignées. Les Et araignées. les cafards. Oui. Et les cafards. Oui, et les cafards. Très bien. Saraí, qu'est-ce que tu détestes? Je déteste les cigarettes, la guerra Oui. y ¿cómo eran las mentiras? Les mensonges. Les mensonges. Oui. Les mensonges. Ujú. Bien. Ahora, vean aquí, vamos a ver ya vimos qué me gusta y cuáles son sus pasatiempos. ¿Perdón? Ahora, de acuerdo a los pasatiempos, conjúgame, por ejemplo, el verbo. ¿Quién me quiere conjugar? Ya vimos el verbo como gustos, j'aime, je déteste, pero ahora vamos a ver otro. ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿O qué hacen? Aquí para los pasatiempos, por ejemplo, yo toco o yo juego, es el verbo jouer. Si le quitamos la terminación a jouer, ¿qué quedaría? Je, como dirían, yo juego. A ver, ¿cómo lo conjugarían? ¿Cómo lo conjugarían? Yo juego. A ver, ¿quién dice yo? Yo. A ver, ajá, ¿cómo dirías? Yo. Je joue, je joue. Entonces, acuérdate que le quitaste la ER y queda U, je joue. Je joue. Oui. Tu joues. Oui. Il joue. Oui. Elle joue. Oui. Nous jouons. Nous jouons. Jouons. Nous jouons. Nous jouons. Vous jouez. Oui. Il joue. Oui, très bien. Elle joue. Très bien. Muy bien, ¿se fijan cuál es la diferencia? Je joue, tu joues y joue. Nada más que en presente. Es que ya vamos a ver, yo creo que mañana podrían tener clase mañana. ¿Sí? Para empezar a ver el pasado, que es el tema más difícil, les digo ahorita, no es que sea difícil, son detallitos que si desde el inicio lo aprendemos bien, no van a tener dudas, pero hay que aprenderlo muy bien para que desde el inicio ustedes digan, ay, no es tan difícil como es. ¿De acuerdo? Entonces, pero el presente ya saben, je joue, tu joues. Bien, ahora, con el verbo jouer, vamos a ver, yo juego. ¿De acuerdo? Je joue, y vamos a ver qué artículos se van a usar, y eso es importante. En el primer trimestre vimos así como un poco, pero ahora vamos a ver importancia de los artículos y de las preposiciones en francés 2. ¿De acuerdo? Bien. Ahora un verbo que sí, ya vimos el verbo que se tienen que aprender muy bien, el verbo être, el verbo avoir, estamos viendo los verbos tener, y otro verbo muy usado es el verbo hacer. ¿Quién quiere leerlo? Vean, la diferencia entre presente, qué fácil. Quito la ER y ya sabemos que yo es E, que tú es ES, que él o ella es E. Siempre nous va a ser ONS, vous va a ser EZ y ellos o ellas ENT. Así les digo, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Vean el presente. No se oye más que la E de vous. ¿De acuerdo? Bien. Si yo te digo, ahora, ¿quién quiere leerme el verbo faire? ¿Quién dice yo? Yo, profesora. A ver. Sería je fais, tu fais, il fait, nous faisons. Faisons. Con ese. Faisons. Faisons, nous faisons, vous faisiez. No, vous faites. Vous faites. Vous faites. Ils font, elles font. Había otro compañero que lo quería leer. ¿Lo quieres leer, por favor? Creo que era yo, profesora. A ver. Je fais, you fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, vous faites, ils font, vous faites, elles font. Vous faites, vous faites, vous faites, ils font, bien.
el font. Ahora, vean, tan irregular, pero tan usado. Por ejemplo, en este caso yo hago gimnasia. ¿Qué haces en tu vida? Para preguntas, cuando les pregunten en lugar, ¿cuál es tu profesión? Les pueden decir, ¿qué haces en tu vida? ¿Qué es que tu fais dans la vie? ¿O qué es que vous faites? O hago mi cama, o hago el examen, o hago el desayuno, todo lo que sea hacer, o lo utilizo. Había otro chico que quería pronunciar el verbo faire. ¿Quién era? A ver, Christopher. Christopher. A ver, otro chico. ¿Ya no estás, Christopher, o no te escucho? A ver, José, ¿quieres leerme, por favor? Igual es de faire. El verbo faire, ¿sí? Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Entonces, vous faites. Faites. Vous faites. ¿De acuerdo? Vous faites. ¿Quién quiere leerlo? Una chica. A ver, ¿quién dice yo? A ver, Rocío. Sí. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites. Muy bien. Y ils font, elles font. Jamie, por favor. Ahora vean lo que está aquí arriba. Quiero que lo lean mientras sus compañeros lean. A ver, leen. A ver, ¿quién falta de leer? Saraí. Carla. Sí, profesora. A ver, el verbo faire. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, vous faites, ils, elles font. Muy bien. Fernanda, Fer, Preciado. Oui. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, elles font, ils font. Bien. ¿Alguien quiera que no haya hablado que quiera pronunciar el verbo faire? ¿Alguien quiere? Ya preguntó. Eric, ¿ya? Yareli. Yo, profesora, Jamie. Importante, porque esto es para que ustedes, si lo estoy haciendo, es para que hablen correctamente y pronuncien, que vean que es importantísimo. A ver, Yareli, o quien quiera. Aquí yo, Jamie. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font y elles font. El font, sin la T. Ahora, otra cosa, ahora que ya les ponga los verbos, generalmente yo, tú, él y ella se pronuncian idéntico en todos los verbos. Vean, en este caso, j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, je déteste, tu détestes, il déteste, elle déteste. Je joue, tu joues, il joue. Je fais, tu fais, il fait, elle fait. Ahora, a partir de este momento que ya vamos a ver los verbos irregulares, bueno, en este caso, S para yo y tú. Y T, si el verbo lleva D, se queda D, si no es T. Vean, S, S, T, O, N, S, por eso les digo que en todos los verbos, en U, va a ser O, N, S. Aquí, fait, es de los pocos verbos que no terminan en EZ, pero es muy usado esto. ¿Qué es que vous faites? ¿Qué hace? ¿Qué es que vous faites? Ils font. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere leer la parte de arriba, por favor? A ver, ¿quién dice yo? A ver. Yo. A ver. Con el verbo you se utilizan los artículos au, a,
la al, AUX. en ciertos deportes como Jeju, au tenis, Tuju o básquetbol, en general se juegan en equipo y los artículos du, de, la, del, de, se trata de un instrumento musical. Entonces, fíjense bien en esto. Creo que ya se los subí a Classroom. Con el verbo jouer, si es el verbo de equipo, y equipo quiere decir que más de 2 personas. Fútbol, básquetbol, tenis, golf. ¿De acuerdo? Vamos a poner je joue con el verbo jouer, o básquetbol, o fútbol, o béisbol, o tenis, ¿sí? O rugby, etc. Y con el verbo jouer también utilizamos con el verbo jouer vamos a utilizar los artículos du. Por ejemplo, je joue de la, si es femenina, de la guitarra, del acordeón, du piano, etc. ¿Hasta aquí les está quedando claro esto? ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Bueno. Entonces, ¿quién quiere leer? Por ejemplo, aquí, por favor, Cintia, ¿quieres leer? Creo que no está Cintia, ¿verdad? Sí. Así estás. A ver, Cintia, ¿quel sport vous n'aimez pas? ¿Lo leo? Sí, por favor. Quel sport vous n'aimez pas? Quel sport pratiquez-vous? Quels instruments vous jouez? Jouer. Exemple. J'aime le volleyball. Je joue au volleyball. Je fais du volleyball. Je joue du piano. Oui. Ajá. Muy bien. Ahora, fíjense bien. Si yo les digo j'aime, acuérdense que les dije que con los verbos amar, detestar, j'aime le voleibol, le fútbol. Con el verbo jouer, como les puse aquí arriba, con el verbo jouer, si son juegos de equipo, ¿sí? De equipo, voy a poner los artículos o. Je joue au fútbol, o básquetbol, o béisbol, ¿sí? O tenis, o rugby, ajá. Y cuando sea el verbo faire, voy a utilizar los artículos du, de la, etc. ¿Quedó claro? Entonces, aquí les puse el ejemplo. Con el verbo amar, j'aime le voleibol. Yo juego, je joue au, ¿se fijan? O voleibol. Y con el verbo faire, voy a utilizar los artículos du, de la, etc. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí tenemos de todo. Les puse acordeón, aeróbic, badminton, básquetbol, batería, carte. La boxe, femenino, ¿eh? Por ejemplo, j'aime la boxe, je fais de la boxe. ¿De acuerdo? Si yo digo, por ejemplo, badminton, je fais du badminton et je joue au badminton. Porque je joue, porque es de más de una persona y puedo poner je joue au badminton. ¿Les está quedando claro? ¿Sí? La boxe, le bricolage. Bricolage es cuando les gusta hacer trabajo de casa, pintar, arreglar, cambiar pisos, plomería, etc. De camping, de l'équitation, le cinéma, le cirque, la course à pied, la cuisine, la danse, les dessins, l'escalade, la flûte, le football, le golf, la guitare, la gymnastique, le clavier, oui, les claviers, le judo, le clavier, le judo, la lecture, la natation, le patinage, la peinture, la fotografía, la promenade, les quilles. Aquí puedo poner je fais de quilles o j'aime les quilles o je joue aux quilles. Ajá. La randonnée es cuando hacen las caminatas, ajá, en las montañas, que les gusta hacer, ajá. Le rugby, la sculpture, le esquí, le sport, le tenis, le teatro. Bien. ¿Me puede decir cada uno, cada uno, cuáles serían qué les gusta y sus pasatiempos?
Saraí, ¿me puedes decir qué es que tu aimes, qué es que tu détestes? ¿Y qué haces? Je fais instrumento, aunque no lo toquen, inventen. Entonces, me gusta el piano, je fais du fútbol, o yo juego, lo que tú quieras. A ver, Saraí, cada uno piense. Saraí, tú comienza. Saraí, ¿no estás? Carla, Sí, profesora. a ver, ¿cómo dirías? Bueno. J'aime la peinture La peinture, oui. et la musique. Ajá. ¿Y qué haces tú como pasatiempos? Je fais de l'athlétisme. Del atletismo, oui. Je Ajá. fais du course à pied. De la course à pied, oui. De la course à pied. Et je fais de la cinéma. Du cinéma. Si es masculino, tú dices je fais du cinéma. ¿D'accord? ¿Sí te quedó claro? Sí. Bien, Carla, ¿qué es que tu aimes, qué es que tu fais? Carla. Yo acabo de pasar, profesora. Perdón, Fer, ¿qué es que tu aimes? J'aime la musique. La musique, oui. Igual que hago, ¿verdad? Puedes decir, me gusta y yo hago, aunque no lo hagas, es para que hables. Ajá. Je fais de la cuisine. De la cuisine, cocina. Cocina. Je fais de la cuisine, oui. Je fais de la cuisine. Je fais... Sí podría decir, je fais de la música. De la musique, claro, je fais de la musique, oui. De la música. Y je fais la danza. De la danza. Je fais De la de la danza. Cintia. Sí, profesora. ¿Cómo dirías? Je fais le camping. Du camping. Du camping. Acuérdate de esto. Si en un momento dado es masculino, tú dices du. ¿De acuerdo? Le camping, du camping. Aquí te pongo le y tú pones du. ¿De acuerdo? Je fais du camping, oui. ¿Qué más? Je fais le aerobic. De la aerobic, de la aerobic. De la aerobic. Oui. De la lecture. De la lecture, très bien, oui. Je fais de la lecture, ¿qué más? Muy bien. Eres Christopher, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu détestes? Et quels sont tes loisirs? Sería J'aime, oui. J'aime le dessin, le pinture. Dessin, oui. Le dessin, la peinture. Oui. J'ai fait du volleyball. J'ai fait du tennis. Oui. Du tennis, oui. ¿Y cuál más? Muy bien, si quieres. Muy bien. Fernanda, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes? Por ejemplo, aquí está un ejemplo. ¿Cómo dirías? J'aime la musique. J'aime la musique. J'aime la musique. Je fais du yoga. Je fais du yoga, oui. Ajá. Je fais de la gymnastique. De la gimnastique, oui. Ajá.
Ajá. J'ai fait du piano. Du piano, très bien. J'ai fait du piano, oui. Oui. Muy bien. ¿Quién eres? Rocío, ¿qué es que tú? Y después viene Jamie. ¿Qué es que tú fais, Rocío? J'aime la danse. J'ai fait du yoga. J'ai fait les collages. J'ai fait la cuisine. De la cuisine. Très bien. Jamie? J'aime le cinéma. Oui. J'ai fait de la musique. De la musique, oui. Y j'ai fait le piano. Du piano. Du piano. ¿De acuerdo? Du piano. ¿D'accord? Bueno, entonces aquí arriba pongo, les puse un ejemplo, la musique, j'aime la musique, j'ai fait de la musique, o j'aime écouter de la musique, o j'adore faire du théâtre, o j'aime faire du cinéma. Con otro verbo, el segundo siempre va a ir al infinitivo. J'aime écouter de la musique, o j'aime faire de la danse, etc. ¿De acuerdo? J'aime faire des escritures. Ahora viene los deportes. Ajá. Continúa, por ejemplo, sigue Yareli y después José. A ver, Yareli, ¿qué es que tu aimes? Ajá. ¿Qué son tes loisirs? J'aime le théâtre. Oui. J'aime le cinéma. Le cinéma, oui. J'ai fait du judo. Oui. J'ai fait de la cuisine et j'ai fait de la photographie. De la photographie, très bien. Yareli. Yo acabo de participar. Perdón. José. Después viene Eric. José, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime le cinéma. Oui. J'aime la musique. Oui. J'aime la peinture. La peinture, très bien. ¿Y qué son tus pasatiempos? Je fais el fútbol. Du football. Je fais le sport. Je fais du sport. Du sport, oui. Oui, très bien. Muy bien. Eric. Eric. Sí, le café. Bien, le café. Ajá. Les araignées. Les araignées, oui. Oui. J'ai fait les cartes. ¿Juegas cartas? Sí. Je joue aux cartes. Je joue aux cartes. Ahorita vamos a ver más adelante esto. ¿Sí? Ajá, muy bien. J'ai fait le golf. Du golf. Du golf. Du golf. Du golf. Oui, muy bien. Eric. Eric. Mande. A ver, ¿qué es que tu aimes? ¿Qué es que tu detestes? ¿Otra vez? Ah, no, ya. Bueno, ahora observen esto, ¿de acuerdo? Los instrumentos musicales, lo mismo. Je fais du piano o yo toco piano. Je fais du piano, je joue du piano, du violon, je fais du violon, je fais du contrebasse, o je joue du contrebasse. Je fais de la guitarre o je joue de la guitarre, del acordeón, de la flûte, ¿sí? Ahora, lo que les decía ahorita a su compañero Eric, cuando sean juegos, juegos de mesa, que en Francia le llaman jeux de société, vamos a poner, de jeux de société, por ejemplo, ajedrez. Se pone A u X cuando es plural, que casi todos los juegos son, ¿verdad?
aux échecs, au domino, aux cartes, aux dames chinoises, au Scrabble, ¿oui? ¿De acuerdo? Ahora sí, por eso decía su compañero, je joue aux cartes, aux échecs, au domino, aux damas chinas, au Scrabble, etc. Ajá. Entonces, bien. ¿Quién quiere leer? Entonces yo les digo, j'aime faire du surf le soir. J'aime faire du surf. Le soir, quand je rentre à la maison, je prends une douche. Oui, je prépare le dîner. Après le repas, j'aime bien lire un livre ou sortir avec des amis. Nous allons au gymnase car nous faisons de la gymnastique et du tennis de table. Ping-pong, tennis de table. Les week-ends, quand je ne travaille pas, j'aime me promener en forêt, pasear en el bosque. Nous faisons de la randonnée ou de la escalade. S'il ne fait pas beau, si no hace buen tiempo, nous restons, quedamos à la maison pour jouer aux jeux de société. Nous jouons aux cartes, aux dominos, au Scrabble, aux échecs. Les soirs, parfois, a veces, nous sortons prendre un verre dans un bar. J'aime aussi beaucoup la musique et je joue de la guitare et du piano. Entonces salimos a tomar una copa. Nous sortons prendre un verre dans un bar. Ajá, bien. ¿Se fijan? Ya cómo pueden ustedes utilizar qué juegos si se quedan en su casa, si así van, etcétera. Bien. Para ver si entendieron, me puedes decir número 1. Eric, Charles, you, ¿cómo dirías? ¿Qué artículo le pondrías? Eric, ¿estás? José, ¿cómo dirías? Charles toca piano. Tocar. Oui. Nada más pone el artículo. Charles, you. Charles, you faire piano. No, ya no tienes que poner faire, ya con esto. Con el verbo jouer, tocar, tú pones Charles joue du piano. ¿Cómo? Ah, sí. Ahorita ya vengo. ¿Cómo dirías? Charles joue du piano. ¿De acuerdo? Toca piano. Con el verbo jouer o con el verbo faire, con los instrumentos musicales vas a poner du. ¿De acuerdo? ¿Eres José? ¿El que habló ahorita? Sí. Yareli, número 2. Alice Fe, ¿cómo dirías? Hace yoga. Alice fait du yoga. Muy bien. Con el verbo faire pones, si es un deporte, du yoga. Oui. Número 3. Le toca a Jamie. Paul Yu, ¿cómo dirías? Juega básquetbol. Paul, you do basketball? Fíjense que con el verbo jouer, si es un juego de pelota y en equipo, tú pones you o básquetbol. En cambio, si te digo il fait, con el verbo faire, il fait du básquetbol. ¿Sí te quedó claro? Con el verbo jugar, ponen, si es deporte de equipo y de pelota, si es el verbo jugar, ponen you o básquetbol. Con el verbo faire, te dices il fait du básquetbol. ¿Sí te quedó claro? ¿Sí? Sí. Acuérdense de esto. Suivante, Rocío. ¿Cómo dirías? Valérie toca guitarra. Valerie, yo toco la guitarra. Vean, con instrumentos musicales va a ser Dela, ¿de acuerdo? Fernanda, suivante. Marc hace deporte, ¿cómo dirías? Marc fait du sport. Muy bien. Con el verbo faire, du sport. Très bien. ¿Sí? Christopher, ¿cómo dirías?
Ofelia hace de la natación, ¿cómo dirías? Sería Ophélie fait de la natation. De la natación, très bien, ¿sí? Cintia, ¿cómo dirías? Martín juega cartas. Martin joue aux cartes. Oui, Martín joue aux cartes. Perdón. Ajá, Martín joue aux cartes. Porque el verbo jugar con juegos de mesa, decimos aux cartes. Très bien. Ajá. Fer Preciado. Rosemarie, ajedrez. Rosemary, you o échec. Claro, porque es juegos de sociedad, juegos de mesa, o échec. ¿De acuerdo? O échec. Suivante. Carla, Marianne fait la equitación. L'équitation. Marianne fait, como empieza con vocal y es el verbo faire, y deportes, de l'équitation. ¿De acuerdo? Y Saraí, ¿cómo dirías? Je fais bicicleta. ¿Cómo dirías? ¿No estás, Saraí? Bueno, ¿sí quedó claro? Vean, aquí lo que ya estamos aprendiendo a manejar son los artículos delante de deportes, instrumentos musicales, juegos de mesa. Cuando se utiliza faire, con qué artículos, con el verbo jouer, ¿de acuerdo? Etcétera. Bueno. Bien, a ver, ¿quién quiere hacerlo? Bueno, aquí es otra cosa, como otro resumen, que si lo quieren leer, ya quedaría. Esto, ustedes lo van a leer, es un poco más completo, ya más con ejercicios, etcétera. ¿Perdón? Bueno. Entonces, ¿qué vimos ahora? ¿Qué vimos ahora? A ver, hay alguien que no le hablé porque cuando pasé lista no estaban. ¿Todos les he pasado lista o no? Bueno, yo llegué un poco después, profesor. ¿Quién eres? Carla. Carla, pero sí he estado preguntándote, ¿no? Sí. ¿Quién más no le he preguntado que no lo he tomado en cuenta? ¿Quién dice yo? ¿Todos? Bien. Entonces, ¿me pueden decir rapidísimo, para terminar y se van yendo? Me gusta, hago deporte, toco piano, ¿de acuerdo? ¿Y qué juegos les gusta de mesa? A ver, Fernanda, Fer, empiezas tú. O Saraí, quien quiera. Tienen 3 segundos. A ver, Fer Preciado, empieza. Bien, la música. Oui. Je fais de la cuisine. De la cuisine. Je joue ay, me olvidó cómo se decía. Dame chinoise. Dame chinoise. ¿Y qué instrumento tocas? Je fais de la guitarra. Muy bien, Gaby Herrera. J'aime le cinéma. J'aime le cinéma. Oui. Je fais de la danse. De la danse, oui. Je fais du basketball. Oui, très bien. Carla. Sí. J'aime la musique. Oui. J'adore le théâtre. Le théâtre, oui. J'aime faire du cinéma. Oui, très bien.
J'aime faire des dessins. Des dessins, oui. J'aime faire des tableaux. De Scrabble. Je joue au Scrabble. ¿De acuerdo? Juego Scrabble. Muy bien, Christopher, rápido. Los que ya terminaron, nos vemos. Mañana podemos empezar a ver un tema nuevo que es el passé composé. Al menos para ir adelantando este tema que es un poquito, que hay que ver muchos detallitos. ¿Sí están de acuerdo mañana? Sí, profesora. ¿Sí? Bien, Christopher. Y Cintia después. J'ai la peinture. La peinture. J'ai fait du tennis. Oui. J'ai fait du violon. Du violon, oui. Muy bien. Sí. Muy bien. Cintia. Y después Rocío. J'ai fait les voyages. J'ai fait la lecture. J'ai fait de la lecture, oui. De la lecture. J'ai fait domino. Je joue au domino. Je joue au domino, oui. Muy bien. Rocío. Y después Jamie. J'ai fait de la guitare. Oui. J'ai fait du yoga. Oui. J'ai fait du cartes. Scrabble. Cartas. Je joue aux cartes. Je joue aux cartes. Oui, muy bien. Eric. Sí, maestra. J'aime le café. J'aime le café. J'aime le café. Oui. Je déteste la musique. Les mouches. Oui. J'ai fait le cinéma. Du cinéma, oui. Y j'ai joué au ajedrez. Del ajedrez, dos échecs, os échecs. Oui, muy bien. Melanie. ¿Estás? Rocío, ¿ya hablaste? Ya, profesora. ¿Quién falta de hablar? Yo, profesora. A ver. J'aime la musique. Oui. J'ai au carte. Je joue au cartes, oui. Y je fais le piano. Je fais du piano. ¿Alguien más falta? Yareli, ¿ya hablaste? A ver, Yareli. J'aime le théâtre. J'aime le théâtre. J'ai fait du piano. Du piano, J'ai oui. fait du judo. Et je joue au domino. O domino. ¿Sí? O domino. Muy bien. ¿Perdón? ¿Sí? AUX o domino. Très bien. O domino. ¿Alguien falta? ¿Quién falta? Falta mi compañero José, maestra. A ver, Joseph, te toca. Sí. J'aime de chocolat. Je déteste les cigarettes. La cigarette. Je joue du cartes. Aux cartes. AUX, aux cartes, oui. Aux cartes. Muy bien. ¿Alguien más faltó? Bueno, ahora sí pueden agregar a su presentación gustos, preferencias, pasatiempos, mucho más completo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hasta mañana. À demain. Bonne journée. Au revoir. Y apréndanse estos artículos que son dirán, no muy fáciles, no muy difíciles, pero hay que tomarlos muy en cuenta para bien parler, bien écrire, etc. ¿D'accord? À demain. Bonne journée. Au revoir. Adiós, maestra. Nos vemos mañana. Hasta à demain. À demain. Bonne journée.